Desde el corazón de Madrid, desde The Circular Project, no buscamos solo moda, buscamos un sentido que el día a día a veces nos hace difícil encontrar y muchas veces no sabemos cómo vestimos y por qué vestimos como vestimos. Abrimos este espacio de conversación guiados por la filosofía Ikimorae, buscando este sentido, buscando historias con raíz y con futuro, y convencidos de que el cambio necesario no es una tendencia, sino una responsabilidad compartida. En una sociedad marcada por la inmediatez y la sobreoferta, reflexionar sobre cómo consumimos se ha vuelto imprescindible. David Sánchez Carpio, ingeniero medioambiental, ha dedicado su trayectoria a analizar el impacto real de nuestras decisiones de compra. Desde una mirada técnica y comprometida defiende los derechos del consumidor y apuesta por una economía social más justa, donde la transparencia, la calidad y la responsabilidad no sean excepciones, sino la norma. Hoy conversamos con él sobre el consumo a lo largo de la historia, el modelo en el que vivimos y el desafío de construir una cultura material más consciente y coherente con los límites del planeta. Hola David, encantadísima de tenerte aquí con nosotras hoy. Teníamos muchas ganas de empezar esta serie de entrevistas de Ikimorae, ¿no? Y queríamos precisamente empezar hablando del consumo, algo que tú trabajas a diario, que estás ahí encima en tu día a día. Entonces estamos felices de que hayas accedido, que tengamos el honor de tenerte hoy con nosotros. Así que bienvenido. Muchas gracias, un placer estar aquí. Es un placer. Y yo personalmente tengo mucha curiosidad por muchos temas del consumo, ¿no? Porque llevo 12 años con mi proyecto y en estos 12 años me he replanteado muchísimas cosas, ¿no? Alrededor de qué somos nosotros en esta sociedad, ¿no? Me gustaría, si no te importa, que hiciéramos un recorrido desde los inicios del consumo, ¿no? Cómo pasamos de un consumo más ancestral al consumo que estamos viviendo ahora, ¿no? ¿Tú cómo ves esa transición, ¿no? ¿Cómo ha sido históricamente la evolución del consumo? Sí, ahora nuestra manera de vivir, ¿no? Y de consumir ha cambiado muchísimo, obviamente. El consumo se ha mercantilizado, hemos pasado pues de trueque o de otro tipo de estrategias a gestionarlo a través de un mercado. Esto ha cambiado mucho la relación con lo que consumimos, nos ha distanciado mucho de quién produce las cosas que consumimos, ¿no? Los alimentos, la ropa o cualquier producto. Y también ha generado, un cierto tipo de conciencia de nosotros como personas consumidoras, ¿no? Que es lo que, en algún momento en los años 60, 70 del siglo XX motivó el nacimiento del movimiento de personas consumidoras, ¿no? Con el objetivo de defender intereses comunes ante una realidad, ante un desarrollo del capitalismo, ¿no? En el que la relación entre las personas consumidoras y las empresas empezaba a ser cada vez más desigual, ¿no? Y de ahí salen, como las dos ramas que hay de movimiento de consumidores. Por un lado, quienes han apostado más por dar información a la persona consumidora, pues a través de test, a través de comparativas, ¿no? O la publicación de revistas, ¿no? Que hacen organizaciones de consumidores, y los que como CECU y sus organizaciones miembros hemos apostado más, por mejorar la posición del consumidor dentro de todo esto de manera colectiva, ¿no? Solicitando mejor legislación, solicitando, que a las personas consumidoras se nos ponga fácil el ejercer un modelo de consumo, pues más crítico, más transformador y más sostenible. O sea que fue ahí precisamente cuando empezamos a tomar conciencia de el peso que tenía el consumo en nuestro día a día, ¿no? Porque desde mi punto de vista pasamos de consumir para vivir a vivir para consumir, ¿no? Sí, es un poco a lo que el sistema nos empuja, ¿no? Toda la maquinaria económica, todo el sistema económico se mueve a base del consumo de los hogares, también del consumo de las empresas o de la administración pública, pero sobre todo el peso sigue cayendo sobre el consumo de las familias. Tenemos cada vez una mayor presión para consumir cosas que incluso no necesitamos, ¿no? Se nos generan necesidades artificiales a través de la publicidad o cada vez a partir de técnicas más refinadas, ¿no? Pues
Ahora estamos en la era digital y tenemos patrones oscuros, ¿no? Que te incitan a consumir más. Tienes como diseños adictivos de páginas para que tú sigas consumiendo. ¿Cómo son esos patrones oscuros? Cuéntanos. Pues bueno, esto es una cosa que llevamos problematizando un tiempo y que se está empezando a legislar, que es cuando tú entras en esta página web y hay este tipo de diseño adictivo en el que, bueno, pues te incita a hacer scroll infinito, o que te encuentras mensajes, te bombardean con mensajes de manera continua de solo quedan 2 unidades, vas a cerrar la ventana y te preguntas si vas a perder esta oferta, solo quedan 24 horas para esta oferta, cuando vas a cerrar te aparece una ruleta que te permite ganar un premio en teoría para seguirte enganchando, y al final eso lo que hace es que no seamos del todo libres a la hora de definir qué modelo de consumo queremos hacer, en este caso cuando es en línea, ¿no? Porque nos intentan manipular psicológicamente. Nosotros pensamos que esto hay que regularlo porque es uno de los principales factores que vemos que lleva al sobreconsumo de un montón de temas como el textil, por ejemplo. Claro, sí. Yo creo que incluso tiene unas implicaciones culturales, ¿no? Esta manera que estamos consumiendo ahora, en la que todo está muy globalizado. Y de hecho, bueno, tú ahora mencionas la moda sostenible, ¿no? El slow fashion también, y la moda que yo represento nació un poco inspirado en el slow food, que en el centro de Roma nació en la Plaza España de Roma cuando empezaron a poner cadenas de comida rápida, ¿no? Y nació el movimiento slow food. ¿Cómo ves ese impacto cultural en nuestra sociedad del consumo que ejercemos actualmente? Sí, o sea, hay como 2 factores ahora mismo muy limitantes a la hora de ejercer nuestro consumo, ¿no? Una es el precio un punto de vista amplio también. O sea, nosotros intentamos desde CECU tener una mirada interseccional sobre el consumo, ¿no? Porque, bueno, no somos libres para elegir y es verdad que no todo el mundo tiene la capacidad económica para ejercer el consumo que ellos quieren ejercer o que queremos ejercer. Y luego, por otro lado, está el tiempo, ¿no? Cada vez vamos más ahogados de tiempo. Ahora mismo todo el desarrollo más último, ¿no? De este modelo de sobreconsumo va en función de nuestra atención, ¿no? Y nos están robando el tiempo que podríamos dedicar a otras cosas, ¿no? Pues tú mencionas el slow food, ¿no? A cocinar más. Cada vez se nos incita más a consumir comida preparada porque no tenemos tiempo. Hay horarios laborales que no te permiten compatibilizar, ¿no? Conciliar con tu vida personal. Pero por eso cuando consigues tener un poco de tiempo, empiezas a plantearte, ¿no? Que las cosas se pueden hacer de otra manera. Pues tanto en la moda, ¿no? O como mencionaba del slow fashion, con la comida o con cualquier otro tema en el que, bueno, necesitas tiempo para ejercer otro tipo de consumo o para no ejercer ese consumo, ¿no? Simplemente no consumir. Pero siempre es en torno desde el punto de vista cada vez más, influye el tiempo, ¿no? En nuestra relación con el consumo. Poco a poco vamos identificando todos esos factores que influyen en el consumo que ejercemos actualmente. Desde CECU, ¿cómo lo abordáis? ¿Qué líneas de trabajo empezáis a ver que son fundamentales para transformar la manera en la que consumimos en este caso, en nuestro país, pero también supongo que tendrá implicaciones a nivel internacional? Sí, o sea, nosotros partimos de la idea de desmontar este mito de la libertad de elección del consumidor. Nosotros pensamos que como personas consumidoras no somos libres de tomar las decisiones, pues porque influyen un montón de factores. Influye, bueno, desde mi capacidad económica en mi clase social, influye también el impacto que tiene la publicidad, influye el género también, ¿no? Porque la publicidad impacta o está dirigida de manera distinta, impacta en un montón de temas, impacta la legislación, ¿no? Impacta lo accesible que sean los productos, ¿no? No es lo mismo tener algo muy accesible que tener que hacer 2 kilómetros para elegir lo que tú quieres. Influyen además, también, perdóname que te interrumpa, eso genera una presión cuando quieres realmente ser un consumidor responsable, porque no tienes ese tiempo, por ejemplo, para ir al mercado de productores, por ejemplo. Dices, oye, es que es justo este día y este día tengo esta reunión, no puedo. Es decir, perdona que te he interrumpido, pero es que a mí me toca muy de cerca, ¿no? Porque me siento como muy interpelada. Sí, por eso nosotros intentamos sacar un poco la responsabilidad individual. No usamos el término consumo responsable, por ejemplo, porque creemos que le añade una carga como de culpa sobre la gente cuando muchas veces pues no tenemos la opción de ejercer otro tipo de consumo, ¿no?
Nosotros pensamos que tanto desde la administración como desde las empresas se nos tiene que poner fácil el poder ejercer otro tipo de consumo. Y eso se hace pues que a través de legislación, a través de subvenciones, a través de dónde se cargan los impuestos, el hecho de que tengamos como la capacidad para elegir. Y bueno, o sea, tú mencionabas lo del tiempo, es verdad, pues que es, como yo comentaba antes, como uno de los factores limitantes. En general hay una sensación a nivel social de que no nos da la vida, de que estamos muy sobrecargados, ¿no? Horarios laborales, cargas familiares, hay un montón de temas ahí. Entonces el hecho de no cargar a la gente con más carga mental, ¿no? De generar más ecoansiedad, a nosotros nos parece importante, porque muchas veces las alternativas que planteamos desde las organizaciones sociales o desde proyectos más innovadores no están al alcance de cualquiera, o tanto a nivel económico como por tiempo. El cómo hacemos esto accesible y disponible para toda la población, desde nuestro punto de vista, es el reto que tenemos como organizaciones de consumidores. ¿Y la Federación de Consumidores de España en estas mesas de diálogo tiene capacidad de influir de alguna manera para frenar el bombardeo mediático que tenemos, por ejemplo? Pues lo intentamos. Nosotros estamos presentes como organización de consumidores representativa, estamos presentes en un montón de mesas de participación, órganos consultivos. La participación social más institucional en España no funciona del todo bien, vamos a decir. Sí que nos cuesta mucho que desde las administraciones se nos reconozca como interlocutores válidos, como para presentar propuestas y alternativas. Esto en algunos sitios funciona bien, en otros como que les cuesta, no tienen esta dinámica de que a la hora de legislar tienen que pensar también en cómo impacta esto a las personas consumidoras. Y esto nos ha pasado, por ejemplo, cuando se ha aprobado a nivel europeo un reglamento para regular el despliegue de la inteligencia artificial. Y esto tiene muchísimos impactos sobre las personas consumidoras, ¿no? Porque ahora un algoritmo puede decidir si te dan un crédito o si pues tienes acceso a una ayuda social. Y ha costado mucho que la gente que está discutiendo estos temas entienda que como organizaciones de personas consumidoras tenemos que opinar sobre esto para que esto no tenga pues ni sesgo de discriminación, para que esté todo controlado, tengamos derecho a reclamar, para que sea transparente. Entonces, bueno, es una pelea que estamos teniendo, pero yo creo que sí que va calando un mensaje de que necesitamos también introducir la percepción de las personas como consumidoras a la hora de plantear estos proyectos de ley. Yo estos días de atrás vengo de participar en una serie de foros, ¿no? En los que en alguna ocasión pues me ha molestado que se eche toda la carga de esta responsabilidad en el consumidor. Es que nosotros como consumidores tenemos la culpa porque no estamos consumiendo. Claro, y yo parto de lo que nos estás diciendo ahora, ¿no? Que hay una serie de factores que influyen muchísimo. ¿Qué grado de responsabilidad tiene el consumidor? Bueno, supongo que a estas alturas habrás oído que donde pones tu dinero pones un voto, ¿no? Estás apostando por la sociedad que quieres, ¿no? Pero ya sabemos que no es tan fácil, ¿no? Porque no nos lo ponen nada fácil. ¿Qué grado de responsabilidad tiene el consumidor en esto? A ver, todos podemos tomar decisiones y son importantes. O sea, las señales que como consumidores mandamos al mercado son importantes. Nosotros lo que defendemos es que estos cambios y esta acción tiene que ser colectiva. Tiene que ser a través de pues, organizaciones de personas consumidoras o de otro tipo de asociaciones que, sin considerarse personas consumidoras, están actuando sobre el tema de consumo, ¿no? Pues el movimiento ecologista habla mucho de consumo, el movimiento feminista también habla mucho de consumo. Claro, David, pero perdona que te interrumpa. Todo eso que hacéis muchas veces se ejecuta en compartimentos estancos que no se filtran al resto de la sociedad. Dices, tenemos esta organización, tenemos la otra. Toda esa información no está en el día a día de la gente, no está en los telediarios, no está cuando abrimos un móvil y lo único que nos salta es ultra fast fashion, por lo que me toca, ¿no? Entonces, claro, hay una falta de información brutal. Hay mucha falta de información que desde la sociedad civil intentamos suplir, ¿no? Y nosotros trabajamos mucho en alianza y en red con otros colectivos, ¿no? Pues que trabajan en el consumo de otra óptica, ¿no? Pues desde la vivienda, desde el feminismo, desde el ecologismo, desde la solidaridad internacional, y sí que intentamos como informar.
Pero bueno, no llegamos a todo, evidentemente, porque también los medios de comunicación y la manera en que nos informamos ahora a través de redes sociales nos lo pone muy difícil. Luchar contra el algoritmo es muy complicado. Pero bueno, nosotros pensamos que también, o sea, una persona consumidora tiene que estar informada, pero tenemos que ponérselo fácil. O sea, cuando se hacen encuestas sobre hábitos de consumo y sobre las prioridades que tiene cada persona cuando consume, en general la población a nivel español está concienciada sobre temas, por ejemplo, ambientales, ¿no? O sobre el impacto del consumo sobre el cambio climático. Pero pasar de la concienciación y la preocupación por un problema a actuar sobre esto, ahí hay un montón de variables que influyen, ¿no? Y sobre todo es que te lo tienen que poner fácil. Una de las cosas que trabajamos mucho es el lavado verde, ¿no? Todas estas técnicas de greenwashing, que se está legislando a nivel, bueno, se legisló a nivel europeo y ahora se va a legislar a nivel español, porque nosotros podemos estar informados, tenemos la información, nos preocupa consumir más sostenible, pero si luego en la publicidad nos engañan, esto es una de las principales barreras que tenemos para poder ejercer este consumo un poco más crítico y más sostenible. Con lo cual, bueno, es uno de los temas, ¿no? Junto a otros como los patrones oscuros, ¿no? Que entendemos que se tiene que regular para que podamos consumir de una manera más crítica y más transformadora. Claro, es que últimamente se oye mucho lo del algoritmo, es que el algoritmo es esto, el algoritmo, pero claro, ¿quién le pone freno al algoritmo? Porque claro, si va a operar libremente y va a ser todo muy entrópico y que va a ser donde caiga el dado, según quiera el algoritmo, pues estamos en manos de esta inteligencia que nos viene por ahí, ¿no? Eso alguien tiene que ponerle freno. Me acuerdo que hace poco coincidimos en los diálogos del anteproyecto de ley de consumo sostenible y yo decía eso, ¿no? Que de alguna manera se tiene que compensar ese bombardeo de información que tenemos del lado oscuro. Tú dices patrón oscuro y yo al lado oscuro se lo llamo a la fast fashion y la ultra fast fashion, ¿no? ¿Cómo luchamos y cómo podemos frenar eso si no tenemos los mismos medios ni tenemos los mismos presupuestos, ¿no? Pues eso. Por eso ahí entendemos que es la administración pública y la legislación y todo el encaje institucional el que tiene que equilibrar un poco la posición dentro del mercado, ¿no? Para que ganemos poder como personas consumidoras. Nos enfrentamos a nuevos retos y mencionabas el algoritmo, ¿no? A ver, la inteligencia artificial, los algoritmos no es una cosa, no es alquimia. Hay gente diseñándola detrás y se puede regular, ¿no? Se ha aprobado este reglamento europeo de inteligencia artificial que para nosotros se ha quedado corto, pero que sí que tiene unos requisitos, pues por ejemplo, de transparencia, el que podamos auditar el algoritmo, ¿no? Para detectar sesgo de discriminación. Los encontramos con muchos algoritmos y nosotros hemos denunciado algunos que te discriminan en función del código postal, por ejemplo, ¿no? Si es un código postal con población más migrante o población gitana, por ejemplo, en aplicaciones para vehículos ¿no? de transporte. Con lo cual se puede auditar, necesitamos que las empresas sean responsables, ¿no? Y que podamos denunciar esto, que las personas afectadas puedan reclamar. Bueno, lo primero que tú sepas que la decisión la toma un algoritmo. Y esto nos pasa que la gente no podemos ser conscientes porque no hay transparencia. Y te pueden rechazar en una empresa de seguros o en un crédito en una decisión que ha sido tomada por un algoritmo, pero que tú ni siquiera eres consciente de que hay un algoritmo involucrado ahí. Y tenemos que ir avanzando en regular esto, en ver cómo integramos la tecnología de una manera en la que no nos perjudique, ¿no? A nivel social y a nivel de personas consumidoras. Nosotros formamos parte de una coalición que se llama IA Ciudadana para intentar regular esto, otra también para pedir transparencia de algoritmos. El consumo es cada vez más transversal y cada vez tenemos hay más cosas que lo influyen, ¿no? Entonces, pues eso, el tema del bombardeo publicitario a través de algoritmos de redes sociales, la inteligencia artificial, el lavado verde, todo ese tipo de cosas se pueden regular, ¿no? Y para permitirnos pues tener un poquito más de espacio para tomar decisiones autónomas. Hay algo que a mí me causa siempre mucha curiosidad, el tema de las marcas blancas, ¿no? Porque muchas veces se está produciendo el mismo producto en la misma cadena de producción, pero a uno se le pone una etiqueta y a otro otra, ¿no? Entonces, ¿qué garantía, qué confiabilidad puede tener un consumidor con este tipo de producto que se sale un poco del textil, ¿no? Porque en textil hay muy poca marca blanca, aunque la hay, pero ¿qué fiabilidad o qué controles hay sobre esto cuando nos dicen es que estás comprando lo mismo por 2 euros más o 2 euros menos, ¿no? ¿Es verdad eso? A ver,
en teoría estos productos de marca blanca son confiables. Para mí un poco el problema es que agravan un poco esta desvinculación que tenemos con dónde se producen las cosas que consumimos, ¿no? Como que se difumina mucho dónde se ha producido, quién lo produce, qué hay detrás, ¿no?, de este producto. Y luego además, bueno, hoy por ejemplo hemos presentado una denuncia en la Comisión Nacional de Mercados y Competencia por la subida de precios de alimentos, ¿no? Porque queremos que se investigue hasta qué punto tiene que ver con los márgenes comerciales de la distribución, de los supermercados. Y hay una denuncia parecida en Italia y uno de los temas que le preocupan a la autoridad italiana son precisamente las marcas blancas, porque les parece una distorsión de la competencia, porque la distribución actúa al mismo tiempo de productor y le está permitiendo ganar una cuota de mercado demasiado elevada según el regulador italiano, ¿no? Entonces, sí que, de mi punto de vista, genera algunas distorsiones, pero sobre todo es la sensación esta de perder la vinculación con de dónde viene la leche que estás bebiendo, por ejemplo, ¿no? Ya no sabes si viene de un productor o no, es simplemente pues viene del supermercado. Si te gusta lo que estás escuchando, si tú también quieres formar parte de esta inteligencia colectiva, de formar parte de Ikimorae, nos vendrá muy bien que le des me gusta, que nos sigas en nuestro canal. Estamos creando también una comunidad en Patreon en el que vamos a trabajar juntas por esta concepción colectiva de otra manera de entender la moda, otra manera de vestir y de estar. Y será estupendo contar contigo, con tus comentarios. Escríbenos, apóyanos, comenta, porque todo va a ayudar a que este canal y toda la filosofía Ikimorae que desde Circular Project estamos impulsando siga creciendo. En eso nos toca muy de cerca, por ejemplo, a la industria textil y a la moda que yo represento, que es una moda que busca la reactivación territorial, el consumo y la producción de cercanía, y ahí jugamos con mucha desventaja. Porque, claro, toda la moda que se está consumiendo y produciendo ahora está externalizada, viene del otro lado del planeta y no se valora la mano de obra. Entonces, ahí jugamos con una competencia muy desleal, porque ahora cómo se percibe culturalmente el valor de la ropa está muy por debajo de su valor, ¿no? Entonces buscan los mismos precios de una fast fashion en una ropa de mucha calidad y de cercanía. Eso de alguna manera se va a empezar a controlar. No sé si es un ámbito que tú tocas muy de cerca, pero de qué manera podemos empezar a estar más protegidas esa producción de cercanía, ese textil de cercanía. Entonces, o sea, esto es un tema que nos preocupa mucho en el tema del textil y en otros, y ahí incidimos mucho sobre todo sobre la política de comercio internacional, porque nos encontramos que hay muchas promesas de promoción de la industria local, de los agricultores o agricultoras locales, pero luego se firma tratado de libre comercio, ¿no? Pues con Mercosur, que es el más reciente, y ahí impacta mucho sobre ganaderos y ganaderas locales, pero también influye sobre los temas de textil, las importaciones que importamos, qué garantía de sostenibilidad tiene esta producción. Estamos en una situación un poco esquizofrénica o poco coherente, en la que aquí intentamos producir con unos estándares de calidad y de sostenibilidad y de, pues eso, de estándares laborales, pero permitimos la importación masiva de productos que no cumplen esos estándares. Y eso, por ejemplo, en la alimentación es una cosa que se ve muy clara, ¿no? Y que los productores lo ven muy claro y que sí que se demanda cláusulas de espejo para que las importaciones cumplan los mismos requisitos. En el tema del textil yo creo que es un poco más incipiente. Yo creo que fue una gran llamada de atención cuando lo de Rana Plaza, ¿no? Y aquel desastre, creo que sí que apeló un poco a la conciencia, bueno, bastante a la conciencia sobre este tema. Ha habido como intentos legislativos de ver cómo controlamos esto, ¿no? Hay una directiva de diligencia debida de cómo controlamos la acción de las empresas europeas en el exterior, ¿no? Para garantizar que cumplen pues medidas de transparencia, de condiciones laborales, de sostenibilidad, etcétera. Ahora, con esta nueva ola de desregulación a nivel europeo, esto se está rebajando un poco, pero sí que está aumentando como cada vez más la conciencia con esto. Y en relación a la moda, al textil, yo creo que está yendo tan lejos, ¿no? Hemos pasado de la fast fashion a la ultra fast fashion. El impacto que han tenido las plataformas, ¿no? Online, tanto las americanas como Amazon, como ahora Shein o Temu, ¿no? El poner esta facilidad del sobreconsumo
están al alcance y utilizando patrones oscuros para fomentar aún más el sobreconsumo, creo que hemos llegado como a un nivel en que creo que cada vez más gente se replantea que tenemos que volver a otro tipo de modelo de consumo en tema de textil, ¿no? Y volcarse un poco más hacia el slow fashion o hacia producción de calidad, ropa duradera, ropa que sabe de dónde viene el origen, etcétera. Sí, me encanta lo que has dicho de esa esquizofrenia, porque yo, por ejemplo, eso lo viví y lo sentí cuando la presidenta de la Comisión Europea dijo, la fast fashion y el low cost, eso está en las hemerotecas, no me lo estoy inventando, la fast fashion y el low cost es veneno para el planeta. Dije, porras, si tú estás diciendo que es veneno para el planeta, ¿cómo por otro lado estás firmando cosas que les estás dando vía libre para que operen a sus anchas? Es decir, aquí, ¿quién está frenando todo el empuje de Shein, ¿no? Entran por el correo ordinario. El bombardeo que tienen nuestros jóvenes, yo lo veo por mi hijo y por la gente que tengo alrededor y por mí misma, cada 2 por 3, aunque tú no te metas en esas plataformas, te salta una publicidad de Temu, de Shein, es constante, ¿no? Entonces, y eso se permite. Eso se permite. Hemos conseguido, por ejemplo, claro, estas son como legislaciones que no son nada atractivas para comunicar, pero, por ejemplo, hay una reforma de la ley de aduanas a nivel europeo que va a meter un pequeño arancel mínimo, creo que son 3 euros, a todos los productos que entran por paquetería para precisamente grabar todo ese tipo de cosas que se envían por Shein, por Temu. ¿Y eso les va a frenar? Bueno, pero por lo menos empiezan, o sea, tienen una exención de que no tiene ningún tipo de arancel por debajo de un cierto valor, eso se va a eliminar y por lo menos empezar a poner trabas. No es la solución mágica, pero que al final las soluciones siempre vienen por muchos frentes, ¿no? Y sí que hay que incidir, pues eso, en que si queremos, para nosotros algo importante, que es relocalizar la producción de bastantes temas, porque se habla mucho de reindustrializar el país, o reindustrializar Europa, pero en estas últimas crisis creo que nos hemos dado cuenta de que hay sectores de los que no podemos depender por el comercio exterior. La alimentación es uno que es muy claro, nos hemos encontrado también, por ejemplo, con el tema farmacéutico, por otro, ¿no? Durante toda la crisis del COVID, pues seguramente el textil sea también otro sector clave en el que tenemos que pensar cómo fomentamos la producción local, ¿no? Entonces, todo esto son como muchos cambios políticos y cambios culturales también en todo el mundo, que al principio a lo mejor ves como con simpatía poder comprarte camisetas a 2 euros hasta que haces el clic y dices esto no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, que va a ser un proceso, pero yo creo que en ese sentido sí que vamos en buena dirección, a pesar de que cada vez nos bombardeen más y tengamos más opciones para un consumo desmedido, ¿no? Es muy complejo porque yo ahora, por ejemplo, también estoy en la constitución de la Mesa Nacional de la Lana, en la que queremos unir toda la cadena de valor, desde el primer ganadero que está produciendo lana, luego la transformación, los lavaderos, toda la cadena de producción y de valor de la lana, porque tenemos un problema, es decir, tenemos la mejor lana del mundo, la lana que nos están vendiendo de fuera es descendiente de la nuestra y nuestro producto nacional está considerado un subproducto. Es decir, o se quema o se utiliza de abono, tienen que pagar para que esquilen a sus ovejas y tienen que pagar para que vengan de fuera a esquilarlas, porque aquí hemos perdido eso, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Que nos estamos viendo que tenemos producción que tenemos que mimar y no se mima. Tú, esta batalla con la administración pública, ¿ves que se está avanzando? Por ejemplo, toda esta legislación, ¿crees que va a servir para un cambio de hábitos? No solo a nivel individual, sino a nivel colectivo y más macro, ¿no? Nosotros pensamos que sí, por el tema de que si se facilita el tomar decisiones libres e informadas y que las soluciones sostenibles sean las que estén más disponibles, ahí creemos que sí que se puede avanzar. Y el ejemplo que pone de la lana yo creo que es un ejemplo bastante claro, ¿no? De cómo vinculamos otra vez el origen de nuestros productos, ¿no? Con tu consumo, ¿no? El saber de dónde viene, pues eso, el tejido que estás utilizando, ¿no? Saber que viene de un productor, de unos rebaños en Cuenca, que ha pasado por unos telares, ¿no? O sea, hay bastante más interés en esto. A lo mejor también es un poco percepción personal porque yo tejo. Entonces a mí el tema de la lana me toca así como de cerca. Y sí que es verdad que es un mundo fascinante cuando ves tantas propuestas y tantas iniciativas de recuperar esto, ¿no? Pues de recuperar ganado transhumante,
de recuperar pues telares en zonas que históricamente, ¿no?, se dedicaban a la producción de tejido, ¿no? Mi familia de Salamanca, ¿no? Pues en Béjar, ¿no? Que se recuperen los telares. ¿También eres de Béjar? No, bueno, soy de un poco más hacia el oeste. Ah, es que mi familia es de Béjar. Sí. Más cerca de Ciudad Rodrigo, más hacia Portugal. Sí, sí. Pero bueno, que es este tipo de... Hay un montón de iniciativas de estas que sí que creo que están poniendo en valor un poco, pues eso, el producto local y la vinculación, el que tú sabes que, yo que sé, pues este jersey que llevo yo es de una lana portugosa, de oveja merina y de otra raza tradicional, ¿no? Y el ponerlo en valor. Y ahí llegamos por muchos caminos, ¿no? Ha habido mucha resistencia y mucho movimiento contra, por ejemplo, los plásticos, ¿no? Y el impacto que el plástico tiene en nuestras vidas. Eso se traduce también en las fibras, ¿no?, que tú llevas, ¿no? El poliéster, el impacto de los microplásticos. Tenemos microplásticos en el cuerpo, están en el agua potable. Hay una reflexión también desde ese mundo más ecologista. Hay una reflexión desde la gente que intenta vincular pues más lo rural con lo urbano, el romper esta barrera que tenemos, ¿no?, tanto en alimentación como en producción textil. O sea que hay como mucho proyecto y mucha iniciativa que al final termina fraguando en cambios legislativos. ¿Pero no te parece que es como una bomba racimo, que muchas veces vamos un poco como, ¿cómo se dice? Como vacas sin cencerro, ¿no? Que vamos un poco por ahí y no hay una coordinación que realmente el esfuerzo sirva de algo y cimente. Por ejemplo, el tema de los plásticos. Hace poco a un Instagramer que se dedica, que además tiene muchísimos seguidores, le oía decir que es otro tema en el que a veces nos estamos equivocando, que los plásticos de alta resistencia pueden llegar a ser incluso más ecológicos que si estamos utilizando cartón, y que hay empresas que están utilizando solo cartón y desechando muchísimo cartón por no utilizar plásticos de alta resistencia en sus envíos, y que pueden volver a reutilizar. En cambio, y yo lo veo, por ejemplo, hice un pedido al supermercado, me vino todo en cartón, las cajas de cartón, y ahora esas cajas que están impolutas, que no puedo seguir acumulando, las tengo que tirar, ¿no? Sí, porque muchas veces el problema es el material, pero el problema es el sistema de un solo uso. Es decir, que es mucho más sostenible seguramente si el supermercado te trae cestas de plástico que luego ellos retiran y vuelven a utilizar, que utilizar un cartón de un solo uso. Claro. En eso yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Pero que el reflexionar un poquito, pues qué materiales utilizamos, o qué, por ejemplo, en el caso del plástico, qué papel tiene el plástico en un futuro sostenible, pues va a tener uno muy limitado, ¿no? Hay cierto tipo de producción, aplicaciones que seguramente sean más interesantes, pero lo que tenemos que acabar es con la cultura del usar y tirar, ¿no? En todos, en tanto los plásticos, en los embalajes, Totalmente. En la ropa, en todo. Y a partir de ahí me da igual que sea cartón o que sean bolsas de supermercado hechas con fécula de patata. Si el sistema es usar y tirar, tampoco es esto lo que queremos, ¿no? Tenemos que ir hacia, bueno, en el caso de la bolsa, pues hacia bolsas de tela y soluciones más duraderas. Pero ahora, por ejemplo, acumulamos tantas bolsas de tela que claro, es que cada evento que vas te dan bolsas de tela. Me he ido un poco por los cerros de Úbeda con esto del plástico, refiriéndome a que, por ejemplo, tú estabas hablando de Ciudad Rodrigo, la zona esta en la que vienes, yo de Béjar. Yo veo que hay iniciativas muy atomizadas, que luego no hay una coordinación en la que digamos, pues es que estamos trabajando en una línea todos a una, que va a servir y que va a servir de tejido sobre el que construir. Y no hay una comunicación ni nadie que se esté preocupando porque eso realmente sirva de algo. Bueno, pero porque tenemos que construirla, ¿no? Hay temas en los que yo creo que a nivel social hay muy buena coordinación y hay otros temas en los que tenemos que ir luego construyendo. Seguramente el tema del textil, que hay muchas iniciativas y muchas plataformas, a lo mejor hace falta un poquito más de coordinación entre la gente, bueno, pues que pues del mundo del consumo, de la distribución, de la industria, para generar otro tipo de modelo que responda a la demanda social de un modelo más sostenible y más duradero, ¿no? Entonces, sí, es un trabajo, ¿no? Y requiere la coordinación para ayudar a visibilizar, el convertir todas esas iniciativas en propuestas legislativas para que pongamos en valor esto y no lo perjudiquemos pues a través de tratado de libre comercio o otro tipo de políticas. Estos son procesos lentos, pero que también son súper interesantes, ¿no? Yo, por ejemplo, en el mundo de la lana, en el mundo textil, sí que veo cada vez más coordinación y más
más visibilidad sobre el problema y sobre todo sobre las alternativas que ya se están construyendo. Bueno, se empieza a mover, que es bueno, ¿no? Se empieza a mover y se empieza a visibilizar que ahí había un problema, ¿no? Pero también yo me refiero a que yo he participado en varios proyectos, en proyectos europeos, que luego no se les da una continuidad porque se les deja morir. Es decir, dura lo que dura el presupuesto que te han dado para la ejecución de ese proyecto europeo y luego no hay nadie que se preocupe de decir, es que aquí hay un trabajo que hay que optimizar y que sobre esto tenemos que seguir construyendo y no partir de cero de siempre. No sé si tú has tenido esa experiencia en concreto en algún tipo de proyectos, ¿no? Sí, porque tiene mucho que ver también, eso es otro melón, el cómo se financian este tipo de alternativas, el cómo nos financiamos las iniciativas sociales o las ONGs, ¿no? Que mucho tiene que ver con proyectos que tienen una duración determinada. Pero bueno, también yo creo que es el papel de las organizaciones sociales y de las coordinaciones el, bueno, ir acumulando ese conocimiento para que las iniciativas no empiecen desde cero, ¿no? Con lo cual sí que yo creo que hay una responsabilidad, ¿no? De la gente, las organizaciones y donde la gente se agrupa para mantener esto e ir construyendo, no empezar a caer desde cero, ¿no? con los proyectos. Yo soy fan del concepto y lo que representa un decrecimiento, ¿no? Un decrecimiento entendido como progreso hacia una sociedad más del bienestar, ¿no? Y claro, eso implica consumir menos y consumir mejor. ¿Tú crees que estamos preparados como sociedad para enfrentarlo y adaptarlo a nuestros hábitos? A ver, yo creo que a nivel personal mucha gente está preparada y si se formulan las preguntas de manera adecuada, todo el mundo está de acuerdo en que tenemos que consumir menos para consumir mejor y que otra gente pueda consumir mejor también. ¿No? Hay un componente también de equidad social, ¿no? ¿Y tú crees que consumir mejor lo interpretan a tener que pagar un poquito más? Bueno, pero esto es un tema complejo, el tema del precio, porque uno de los principales factores de compra es el precio. Nosotros desde CECU sí que consideramos que cada vez hay más gente a la que le importa algo más que el precio. O sea, las organizaciones de consumidores de manera tradicional siempre se han centrado mucho en el precio y en la seguridad de los productos. Pero que en general a la gente le preocupa de dónde vienen, si son sostenibles, le preocupan mucho más cosas, pero que luego tienen muchos más factores que te influyen. Entonces, pues, mira, por ejemplo, nosotros trabajamos en vivienda. No podemos pedirle a la gente que consuma comida agroecológica en un grupo de consumo que consuma moda sostenible si el 50, 60, 70% de tu sueldo se te van a alquiler. O sea, tenemos que tratar todo ese tipo de problemática, hay que tratarla de manera integral para que la gente también tenga más libertad para decidir qué consumo quiere hacer. Porque si no, al final volvemos otra vez a generar ecoansiedad en la gente. De yo sé que lo tengo que hacer, yo sé que no debería estar comprando una camiseta de 2 euros por todas las consecuencias sociales que tiene, pero no tengo otra opción porque casi todo mi salario se va, pues, por ejemplo, en el alquiler, ¿no? Entonces, es complejo el tema del precio o... Sí que las encuestas muestran que la gente está dispuesta a pagar un poquito más, sí sabe que está producido de manera local, que está producido de manera sostenible, pero el precio no es una cosa que se marque de manera matemática. ¿Y no crees que nos estamos agarrando mucho a eso? Porque yo cuando era más joven y yo empezaba a trabajar, yo ahorraba para comprarme unos vaqueros o ahorraba para... Y cuando por fin los conseguía, pues ya ves lo que te duraba eso, te duraba, vamos, toda tu juventud, esos vaqueros o ese abrigo que querías. Ahora estamos en una dinámica de consumo que es lo quiero ahora y lo quiero ya, ¿no? Entonces, sí, a lo mejor el precio es un factor, pero en mi época tampoco había mucho, bueno, mi época, como si esto no fuera mi época, ¿no? Pero cuando yo era joven, yo ahorraba, me compraba unas botas que me gustaban y estaba unos meses, ¿no? Y eso lo hemos perdido. Pero, o sea, yo creo que hay como dos temas, ¿no? Por un lado, el precio es un factor, pero el precio no es una cosa que no se pueda variar. El precio responde, además de las señales de mercado, a las subvenciones, a como una tienda o un supermercado o una industria textil marca sus márgenes comerciales. Hay un montón de variables que influyen en el precio, pues en la incorporación de las externalidades, ¿no? La contaminación, el impacto en terceros países. Esto se puede regular.
y se puede regular para que realizar un consumo sostenible no suponga un sobreesfuerzo a la gente. Esto por el lado del precio. Luego después está el lado de, un poco por donde yo creo que lo planteabas tú, de cada vez queremos consumir más y de manera más inmediata, pero y esto no es una necesidad nos hayamos inventado nosotros, esto es una necesidad generada de manera artificial por la publicidad, por las redes sociales, por el algoritmo, por el diseño adictivo de la página web y las aplicaciones, y todo eso se puede regular. Entonces es muy complicado, estamos muchos enganchados al teléfono, casi todo el mundo, ¿no? Y es que estamos peleando contra un diseño pensado por los mejores ingenieros del planeta cuyo objetivo es captar tu atención. Y su modelo de negocio consiste en captar tu atención. Entonces, el resistirte de manera individual a eso es muy difícil, porque te requiere un esfuerzo muy grande. Se puede regular para que eliminar este tipo de patrones oscuros o este diseño adictivo. Con lo cual, está la parte de, bueno, hasta qué punto tú puedes gastarte más en función de tu conciencia y de tus posibilidades sociales, y por otro lado que te lo tienen que poner fácil y no tienen que incitarte a sobreconsumir de manera constante, que es lo que te pasa ahora mismo, ¿no? Y que nos está llevando a este modelo de sobreconsumo. Qué interesante todo lo que nos cuentas, David. Bueno, sabes que contigo iniciamos una serie de entrevistas que se llaman Ikimorai, en la que unimos ese Ikigai, ese concepto japonés de propósito de vida, uniendo a tu actividad profesional, más una inteligencia colectiva textil, ¿no? Y de ahí nace, pues, eso, poner a la persona en el centro. Y en ese sentido, pues queremos ser un poquito cotillas y cuéntanos cómo ha sido tu recorrido profesional para desembocar ahora en temas tan interesantes y tan necesarios en nuestro día a día como es el consumo, ¿no? ¿Cómo desembocas tú en director de una federación de consumidores? Pues yo estudié Ciencias Ambientales en la Universidad Autónoma, como de las primeras promociones, ¿no? Me interesaba siempre el medio ambiente, el ecologismo de pequeñito, y yo estudié justo en el momento en el que estaba como el debate muy álgido sobre la alimentación y sobre el control de la alimentación por unas pocas multinacionales, cuando empezaron a entrar como los cultivos transgénicos, las patentes de semillas, y a mí es un tema que me tocó muy, muy en lo personal y no sé si es por origen familiar de agricultor y ganadero o por lo que sea, y me metí en el movimiento ecologista. Entonces yo empecé a participar en el activismo con Amigas de la Tierra durante muchos años, estuve trabajando ahí bastante tiempo, he trabajado luego después en Bruselas, en otras cosas también vinculadas con el ecologismo, y la presidenta de CECU, ahora, que es Anne Echenique, que la conozco de aquellos tiempos, ¿no? De colaborar en una coalición que teníamos, que era Plataforma Rural, para trabajar un poco la relación entre lo urbano y lo rural, me planteó la opción de trabajar en CECU. Y para mí el consumo tiene, las políticas de consumo tienen un potencial de transformación enorme y que creo que no estábamos explotando lo suficiente. Por tradición, las organizaciones de consumidores siempre han tenido un ámbito un poquito estrecho. Si ampliamos el foco y conectamos con la gente que trabaja el consumo desde otros ámbitos, ¿no? Pues el feminista, el ecologista, el de solidaridad internacional, las políticas de consumo tienen un potencial de transformación enorme. Y también si nos salimos de lo individual a lo colectivo, de responsabilizarte a ti porque no estás haciendo un consumo 100% puro, vamos a cambiar las condiciones materiales y legislativas para que podamos ejercer este tipo de consumo pues transformador y crítico. Entonces a mí me enamoró el tema de consumo y llevo 4 años ya, enganchadísimo. ¿No? Eso que dices de esa conexión entre lo rural y lo urbano, a mí es un tema también que me apasiona, que me gusta muchísimo. Yo soy súper urbanita porque yo nací en Madrid, he vivido siempre en Madrid, pero me tira mucho todo lo que pasa en lo rural, ¿no? No sé por qué. Bueno, será porque mis raíces lejananas, aunque yo no he vivido nunca allí, he ido de vez en cuando, pero sobre todo cuando era más pequeña. Y ahora estamos trabajando, sabes que el MITECO tiene el tema del reto demográfico, ¿no? Sí. Y cómo volver y revitalizar todas esas áreas que han perdido todo ese tejido, ¿no? Y, por ejemplo, hay iniciativas súper potentes. Estoy trabajando con una en Portel también, que el alcalde está muy metido, con Paredes de Nava, ¿no? ¿Cómo desde CECU estáis haciendo algo también para esa conexión lo rural-urbano o es solo a nivel personal?
que también te ha movido eso. Sí, sí que lo trabajamos porque una de las demandas básicas de la gente que vive en el medio rural es el acceso a servicios públicos, ¿no? Y uno de los factores limitantes que te llevan muchas veces a moverte o no poder desarrollar un proyecto vital en tu pueblo es que el hospital más cercano está a 1 hora y media, el que para tus hijos para ir al colegio, pues a lo mejor la escuela está abierta en infantil, pero luego tienen que viajar a bastantes kilómetros para ir al instituto. Sí que trabajamos mucho esto desde el punto de vista de la movilidad sostenible y el ver qué modelo de movilidad podemos ofrecer a esta realidad de medio rural en el que a lo mejor ya un autobús de línea no es la mejor idea, pero hay que ir hacia pues, propuestas de movilidad más descentralizadas, más bajo demanda. También el tema de la atención sanitaria, ¿no? El que no se cierren ni centros de salud, ni temas como, por ejemplo, cajeros o bancos, ¿no? El que tengas acceso al efectivo cuando vives en medio rural. También el acceso a pues, una alimentación sana y saludable, ¿no? Cuando cierran la tienda de tu pueblo y, bueno, pues a lo mejor en el pueblo de donde viene mi familia, pues hay furgonetas que van, ¿no? Una vez a la semana con pescado, con carne, pero que hay que dar soluciones también para que cuando tú eliges tener un proyecto vital en un pueblo y es lo que el mensaje que estamos mandando todo el rato, que manda la administración, de hay que fomentar el desarrollo rural, pero tienes que construir una serie de condiciones para que tu proyecto vital tenga sentido. ¿Y hay algo en marcha en ese sentido? Yo creo que sí que hay como bastantes iniciativas en tema de movilidad, hay bastantes. Hay una cierta, de mi perspectiva, revitalización, ¿no? Del mundo rural con gente que ha decidido quedarse ahí o gente que a lo mejor ha vivido en la ciudad y ha decidido volver. Ahora mismo me parece que es como una lucha un poco solitaria en el sentido de desarrollar un proyecto es muy complicado. Hay administraciones que te ponen más ayudas, hay comunidades autónomas que sí que trabajan mejor con el tema de desarrollo rural, las hay que lo tienen el medio rural más abandonado, pero sí que hay un poco el come-come porque además la vida en las ciudades se está volviendo cada vez más hostil, ¿no? Por los precios de la vivienda, por toda la contaminación, esta sensación que tenemos, por ejemplo, en las grandes ciudades de que cada vez hay más gente, ¿no? La masificación turística que está expulsando población de las ciudades, ¿no? Entonces, bueno, la está expulsando por la gentrificación y por los fondos buitre. Vamos a hablar claro. Efectivamente. Entonces, todo la especulación inmobiliaria, la turistificación, está haciendo que mucha gente se replantee montar un proyecto de vida en un pueblo o en un medio rural si lo laboral te lo permite, ¿no? Pues a lo mejor el teletrabajo, ¿no? Que sí que ha llegado como una oferta para esto, pero también es verdad que en el medio rural también hace falta trabajar la tierra, ¿no? Y que haya relevo generacional en el campo. Y ese es un tema, nosotros trabajamos mucho con sindicatos agrarios y el principal drama es que no hay relevo generacional. Y si queremos... También lo trabajamos nosotras. Claro, y si queremos producción local, si queremos alimentos de cercanía, si queremos lana para nuestros tejidos de manera local, tenemos que garantizar que hay relevo generacional en esas tareas, ¿no? Y cada vez es más difícil. Y para mí es uno de los principales retos ahora mismo para revitalizar lo rural y conectarlo con lo urbano. Bueno, ya para ir acabando, ¿tú en lo personal también has sentido esa ecoansiedad? Hombre, sí, claro. Sí, porque... Bueno, pero como lo tienes como más reflexionado y más intelectualizado, lo mismo tú nos puedes dar unos tips para esa ecoansiedad, ¿no? Un poco como gurú de consumo. Bueno, o sea, para mí el tip es asumir las contradicciones que tú tienes como persona y a las que te obliga el sistema. Es decir, que todos yo creo que intentamos hacerlo lo mejor posible dentro de nuestras condiciones materiales, de tiempo, laborales, del sitio donde vives, con lo cual hay que intentar bueno, pues ir mejorando tus hábitos de consumo poco a poco y asumiendo que no vas a tener el consumo perfecto porque vives en una sociedad que no te lo permite. Y luego para mí la otra pata importante es el organizarte para generar estos cambios ¿no? sistémicos que hacen falta para que tú puedas tener ese consumo. Entonces, a ver si pues te peleas porque no siempre toda la ropa que llevas cumple los estándares con los que tú que a ti te gustarían, porque no siempre comes la comida que a ti te gustaría o cocinada por ti mismo y tienes que, bueno, pues comprar comida ya preparada, etcétera. Pero también hay que asumir un poco que no nos da la vida para todo
y que, joder, pues hay que cuidarse también, Pero ¿no? yo el otro día leía, por ejemplo, yo últimamente compro mucho embutido que tenga el 99 en tanto de tal, o sea, y veo a una experta en nutrición que eso tampoco vale eso. Digo, entonces, ¿dónde voy a comprar? O sea, que me tenía que hacer yo el embutido en casa. Y yo decía, Dios, ¿cuándo? O sea, no puedo. Sí, pero ahí tiene mucho que ver que, o sea, también las redes sociales tienen mucho que ver en esto, que estamos mandando mensajes de tienes que cocinar más, tienes que hacerte tu propia... A mí me encanta cocinar, ¿eh? A mí, pero tienes que hacer tu propia ropa, hazte tu propia cosmética también, porque la cosmética no... Quiero decir, que estamos mandando mensajes de que tienes que hacer un montón de cosas y no te da la vida para todo. Claro. Entonces también un poco, por un lado, el asumir eso, que la vida que llevamos te lleva a contradicciones y que, bueno, hay que intentar mejor, pero que esto va a ser así. Pero también, por otro lado, el que no todo dependa de ti. El que no todo dependa de tu iniciativa individual y el que no duermas porque al final tienes que trabajar, tienes que conciliar, tienes que cuidar a tus mayores. O sea que no todo es tu responsabilidad individual. Y el que muchas veces mandamos estos mensajes que generan ansiedad es un problema. Y también porque no puedes llegar por dinero, por tiempo, lo que sea. Claro. Entonces, bueno, algo de responsabilidad tenemos también las organizaciones sociales, pero todo eso también está muy acentuado en las redes sociales, estas modas que se generan de repente. Ahora tienes que comer proteínas como si no hubiera un mañana, ¿no? Cuando si llevas una alimentación saludable, claro, tú no necesitas complemento de proteínas. O un tema que nos preocupa también, los complementos alimenticios, ¿no? O sea, se generan muchas modas en redes sociales que al final hay un negocio detrás y que te generan también ansiedad, ¿no? Entonces, bueno, a ver, hay que aprender también a gestionar todo este bombardeo de información que te llega y asumir, bueno, pues tus limitaciones y cómo puedes vivir de una manera coherente a tus valores, ¿no? Y que contribuyes un poco al bienestar social, ¿no? Bueno, ya así para terminar, si tuvieras que definir en una frase tu propósito de vida actual, ¿cuál sería? Chan, chan, chan. No sé, para mí, o sea, desde el punto de vista profesional, mi propósito es generar condiciones para que todos podamos consumir de una manera razonable, sostenible, crítica y sin caer en la culpabilización individual. El actuar de manera colectiva para cambiar las cosas. Y ahora mismo esto, y si me apuras un poco, otro de las cosas que tengo mucho en la cabeza y que yo creo que es una reflexión compartida en movimientos sociales de que necesitamos construir comunidad. De que vivimos en sociedades cada vez más individualistas, que cada vez nos aislamos más a través de pues, las pantallas, el ritmo de vida como muy locos, y que tenemos que apostarlo todo a construir comunidad y a retomar lazos sociales con las vecinas, con tu comunidad, con tu barrio, porque va a ser la única manera de generar cambios profundos estructurales, ¿no? Y hacia una sociedad que sea más humana. Fenomenal. Súper interesante, David. Estaríamos hablando un montón porque es un tema que nos toca muy de cerca, ¿no? Desde aquí, desde Circular Project, después de 12 años intentando cambiar la moda que consumimos, ¿no? Así que un placer, muchísimas gracias. Un placer, gracias. Gracias por tu tiempo y espero que podamos hacer muchas cosas juntos. Esperemos, muchas gracias. Un placer. Consumo responsable, materiales que cuidan la tierra, marcas que cuidan a las personas. Muchísimas gracias a todas estas personas que nos están acompañando en esta serie de entrevistas Ikimorai, que le están dando un sentido a cómo vestimos y por qué vestimos como vestimos. Si te ha gustado, por favor, dale me gusta, danos los puntos high, danos a seguir, porque nos va a ayudar mucho a seguir creciendo y a seguir compartiendo contenido de calidad con todas vosotras y con todos vosotros.